Tardes, qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes como cada tarde, cada oportunidad que el Abba, que el Padre, el Todopoderoso nos regala. ¿Sabés de dónde? Estancia Vieja, desde el Azúcar, lo que han elaborado, han trabajado mis hermanos Carlos Gorosito, claro, muy conocido, y Silvia, también nuestros hermanos de Estancia Vieja, para compartir desde aquí. Lo mejor que podemos hacer es compartir la palabra del Señor. Ahí están los hermanos, amigos en este lugar. Vamos a hacer un paneo. Ahí está Brenda ayudándonos, también los hermanos que te saludan desde Estancia Vieja, provincia de Córdoba. Muy cerquita a lo que es la Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Entonces, estamos cerca. Pero lo más importante es que estamos de celebración. Fiesta en la cual el pueblo hebreo está celebrando esta fiesta de Sukkot. También la vas a encontrar en la Biblia como fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas. Pudiste ver hojas de palmera, de olivo, de sauce, todo bien ordenadito. ¿Por qué es un mandamiento? Está establecido, lo hemos visto a lo largo de los estudios, distintos tiempos que hemos compartido la palabra del Señor. Hemos visto que está establecido en las fiestas del Señor, en Levítico, en la palabra del Señor, claro que sí. En Levítico, capítulo 23, desde el 33 al 44, está establecida esta fiesta de Sukkot, esta fiesta de las enramadas, un momento muy especial. El día de ayer hablábamos en Zacarías, capítulo 14, y veíamos, he estado meditando todo el día de hoy y hace unos días acerca del libro de Zacarías, el capítulo 14, que hace referencia a esta fiesta de los tabernáculos. Y sabe que había algo que me llamaba poderosamente la atención, que los que no subieran a Jerusalén a adorar al Rey, al Dios Todopoderoso, iban a pagar las consecuencias. Claro, usted imagínese, por algo la Biblia dice, hay instrucciones, mandamientos, ¿para qué? Para que nos vaya bien. La Biblia dice que si somos obedientes, vamos a tener la lluvia temprana y tardía. Los cielos se van a abrir sobre nuestras vidas, sobre el matrimonio, sobre la casa, la familia, los planes, los proyectos, etcétera, etcétera. La bendición va a provocar, ¿qué cosa? La obediencia va a provocar bendición. Son cosas que van relacionadas fuertemente una con otra. Y lo que te decía de Zacarías capítulo 14 tiene su conexión con el Apocalipsis. Porque ¿sabe qué? También se va a celebrar, la Biblia habla del milenio, el reino de Cristo. Cuando Él venga en su gloria, y claro, y seamos rescatados, todos los acontecimientos que la Biblia lo dice, que la Torá lo explica, bueno, ahí estamos nosotros. Pero qué triste, decía al principio, aquellas personas, que no suban, dice, a Jerusalén a adorar al Rey, al Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Es una fiesta que está establecida en la palabra de Dios, y que también hoy vamos a compartir el Evangelio de Juan, Yohanan capítulo 7, el mismo Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, Él va a celebrar. Mucha gente pregunta por ahí y dice, pero Jesús cumplió, Jesús celebraba esta fiesta de las enramadas, de tabernáculo. Claro que sí, y yo te lo voy a leer ahora en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, Yohanan. Hay un título acá. Les doy las gracias al Eterno por esta oportunidad, Carlos Gorosito, que lo tengo acá a mi izquierda, y a la diestra acá está mi hermana Silvia y los hermanos que estamos reunidos aquí, atentos y expectantes a la palabra del Señor. Voy a leer Reina Valera. La Biblia, Reina Valera, 1960, vas a encontrar un subtítulo. Siempre lo digo que la Biblia original no tenía títulos, ni subtítulos, ni signos de puntuación. Fueron colocados, puestos, mucho tiempo después. ¿Para qué cosa? Para poder desarrollar un estudio sistemático de la Biblia.
para que acá el subtítulo me dice Jesús, Yeshua es el nombre, así lo conocían en Jerusalén, en Israel es Yeshua, que significa salvación. Yeshua en la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, versículo 10, y leo la palabra del Señor. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. El capítulo 7 comienza a hablar y comienza a decirnos que los mismos hermanos de Cristo, del Mesías Yeshua, le dicen, no vas a subir a la fiesta. No, dice, no es mi tiempo. Son cosas que nosotros debemos entender. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo bajo este cielo y todo tiene su hora. Es decir, tiempo y hora. Muchas veces estamos en el tiempo de las cosas espirituales para nuestra vida, pero a veces no es la hora todavía. Entonces, los hermanos le decían, ¿por qué no subís? Si el que quiere hacer este tipo de cosas que el Mesías hacía, es impresionante saber que él daba sanidad a los enfermos, los ciegos podían ver, los sordos oír, los paralíticos podían caminar, los muertos eran resucitados, la palabra del Señor era predicada. Entonces los hermanos le dicen, ¿por qué no te haces conocer públicamente, que toda la gente sepa que eres el Mesías o que haces este tipo de milagros? Entonces él dijo, no ha llegado mi tiempo. No es en las cosas espirituales, no es como en el mundo. Que en el mundo algunas personas quieren ser famosas rápidamente y hacer cosas y cosas y cosas para ser conocidos. Pero ¿sabe qué? Hemos venido hablando en Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, en ese sermón más extenso que dio el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y él dice que todo lo que nosotros hacemos en lo secreto, escuche, todo lo que nosotros hacemos en lo secreto, el Señor se va a encargar de reconocernos como públicamente. Es decir, no es necesario que yo toque trompetas, habló acerca de las trompetas, hacer sonar trompetas para llamar a los pobres y darle alimentos a los pobres y que todo el mundo me vea, que yo tengo un buen corazón, entre comillas, y que ayudo a los pobres. No, lo explicó bien el Mesías y dijo, no, todas esas cosas, o inclusive, dice, hay gente que al orar se pone de pie en las sinagogas, en las calles, y comienza a orar con voz alta, con voz potente, con mucho palabrerío. No, dijo el Mesías, no es así, porque todo aquel, dice, que ore, que rece, que le pida al Señor, que lo haga en secreto, porque el Señor que ve en lo secreto nos recompensará como públicamente. Ahí está, es al revés. Las cosas espirituales son al revés, no es como nosotros humanamente creemos y entendemos. Eso debemos aprenderlo, que las cosas espirituales son totalmente diferentes. En otro episodio, Cristo, el Mesías, le dijo, escuchó una conversación ahí mientras iban de camino, que uno quería ser mayor que el otro, de los discípulos. Cuando llegan a destino, Jesucristo, el Mesías Yeshua, les dice, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué cosas hablaban ustedes en el camino? ¿Cuáles eran esas palabras? No, lo que sucede, dice que yo quería estar a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, dice, aquí no es así. En las cosas del reino no es así. Porque el que quiera ser mayor, escuche, el que quiera ser mayor va a tener que ser el que se humille. El que se humilla es exaltado. El que quiera ser engrandecido, primeramente tiene que humillarse. Así funcionan las cosas espirituales. Y los hermanos de Cristo, del Mesías Yeshua, no entendían. Le decían, andá, hacete reconocido.
porque era un momento lindo, había muchísima gente que acudían a Jerusalén, dije muchísima gente, acudían a Jerusalén para justamente esta gran fiesta, porque era una orden, era un mandamiento que lo tenían que hacer. Pero fíjese cómo sigue diciendo la Escritura. Él no quería presentarse abiertamente, sino como en secreto, dice, versículo 10, estoy en Juan capítulo 7, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Lo andaban buscando porque su fama, dice la Biblia, se iba extendiendo. En él había sanidad, en él había liberación. La gente, la persona, la audiencia decía, wow, ¿de dónde saca este hombre ese conocimiento? No hay hombre, lo vamos a ver en este mismo capítulo, que hable, que transmita realmente paz, que transmita realmente bienestar para las vidas, direccionar las personas. Y dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues uno decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Has visto que esto es así? En la vida, en el día a día, no a todos les podemos agradar. La Biblia nos habla de, por ejemplo, Pedro, que eran azotados, los discípulos fueron azotados y castigados y encerrados en calabozos y muertos, apedreados. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor. Entonces pagaron con sus vidas, pagaron el precio, yo digo que un precio muy alto. Entonces había personas que decían realmente vale la pena escuchar la palabra del Señor. Mientras que otros decían, no puedo perder el tiempo, tengo cosas que hacer, son palabrería. Así es hasta el día de hoy. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, porque los religiosos, fariseos, escribas, saduceos, tenían el poder y ellos podían determinar una sentencia sobre las personas. Ellos tenían el poder, pese a que estaban bajo el poder, el imperio romano, ellos podían tomar decisiones también, los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió, dice Yeshua, que Jesucristo, al templo y enseñaba. Muchísimos relatos en la Escritura nos hablan pura y exclusivamente de qué cosa, de la enseñanza, de la doctrina, porque las personas necesitan oír el mensaje de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Jesús nos da el ejemplo, el maestro Yeshua nos da el ejemplo de qué cosa, de enseñarle a la gente la palabra de Dios. Esa es la que va a hacer impacto en sus vidas. Enseñaba, dice, en el templo, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Claro, porque habían yeshivá, escuelas en las cuales hasta el día de hoy se enseña la doctrina, la enseñanza, la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, los profetas, los escritos, hasta el día de hoy. Pero claro, a él seguramente no lo habían visto en ninguna escuela, facultad, en ningún colegio donde pudiera asistir a obtener la enseñanza. ¿Por qué? Porque él dice, en un momento, dice, yo no hablo de lo mío, sino de lo que el Padre, el Abba, el Todopoderoso me ha dado para que yo hable. O sea que él transmitía, él repetía lo que había oído, dice, del Padre, no cosas de hombres. Pedro, decía yo, los discípulos, cuando eran azoteados, los volvían a encontrar en las calles predicando la palabra, enseñando nuevamente, más azotes, más azotes. Pero en un momento Pedro dijo, juzguen ustedes, si qué creen que es mejor, agradarle a Dios o agradarle a los hombres, juzguen. Entonces se quedaban enmudecidos porque temían y sabían. Pero ninguno hablaba abiertamente, dice. Y el 15, 7:15, Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado?
Yeshua, Jesucristo, les respondió y dijo: mi doctrina es enseñanza. Todo lo que él hablaba es palabra de Dios. Juan, en este Juan que estamos leyendo, Yohanan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el verbo. Otra versión dice: en el principio era la palabra. Otra versión dice: en el principio era el logos. Y en el 1.14 dice: y la palabra, el verbo, el logo, se hizo carne. Es decir, que Cristo, Jesucristo, el Mesías, es la palabra de Dios viviente. Dice: se hizo 1.14 de Juan, dice: y el verbo, la palabra, se hizo carne y vivió entre nosotros. Él era la palabra de Dios vivo. Y dice: Jesús se respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer, escuche, el que quiera hacer la voluntad de Dios, de Elohim, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Claro, una persona que lee la palabra, que estudia, que escudriña la escritura, se va a dar cuenta, porque la Biblia nos insta y nos enseña que van a haber falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, que van a ser tiempos, y hasta el día de hoy, tiempos difíciles, días malos, en que debemos estar muy atentos y muy preparados, porque van a haber muchos engañadores. Lobos con piel de cordero. Así dice la palabra en Mateo capítulo 5. Es decir, lobos que tienen una apariencia de piedad, pero son lobos vestidos de oveja. El que habla, dice: por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es decir, lo repito, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando vemos la palabra injusticia, quiere decir lo que se opone a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, a lo que Él ha establecido. Él estableció los parámetros en la vida. Entonces, una persona que hace justicia, por algo Jesucristo, el Mesías Yeshua, dijo: buscad primeramente, en Mateo capítulo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, cuando dice justicia, esa palabra está relacionada al reino de Dios. Y una persona justa, en un diccionario hebreo es un sadik. Una persona justa, en una óptica hebrea, es una persona que camina en rectitud, que ha puesto sus ojos en Jesucristo, el Mesías Yeshua, el autor y el consumador de la fe, y que no se mueve ni a izquierda ni a derecha, sino que está enfocado, está con sus ojos puestos justamente en la verdad, que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pregunta, versículo 19, estoy en Juan capítulo 7, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. A esto la Biblia le llama hipocresía. Porque teniendo las cosas, claro, los religiosos de la época tenían sus ropas que los distinguían, sus sistemas de reuniones, su oración, todo, pero no cumplían. Es decir, Cristo, el Mesías, le dijo en un momento: vosotros sois hipócritas, sos como un sepulcro, blanqueado por fuera, pero por dentro está todo putrefacto, todo en un estado de putrefacción. Y aún los religiosos de la época les decía: ustedes ponen cargas muy pesadas, que ni ustedes se animan a cargarlas, llevarlas, y lo ponen en la gente. Entonces,
Y esa era una lucha constante que tenía contra los religiosos de la época. Por eso dice, Moisés le dio la ley y ninguno de vosotros cumple. ¿Por qué procuráis matarme si él es la misma Torá viviente, la palabra del Señor? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Mire cómo la gente respondía, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Yeshua, que es Jesucristo, respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio, dice, la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, de Abraham, los patriarcas. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Es decir, los hombres de la época a quien le está hablando, los religiosos, a quienes le está hablando Jesucristo, el Mesías, Yeshua, está diciendo, mire, ustedes dicen, pero no hacen. Hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a ir al 37, a Juan capítulo 7, versículo 37, acá hay un título, dice ríos de agua viva. Recordemos el escenario, lo que está sucediendo en la fiesta de los tabernáculos, de la enramada, hay muchísima gente ahí. Pero fíjese qué interesante es saber que cuando está Cristo, donde está el Mesías Yeshua, algo sucede, sea para bien, o sea, es para bien, pero se van a levantar la oposición. Por eso la palabra nos anima y nos insta a no desanimarnos. Porque alguien por ahí va a querer, va a necesitar la palabra, va a necesitar la instrucción para la vida, para el matrimonio, para la familia, para con los hijos, los nietos, los planes económicos, financieros, para todas las cosas. En la Biblia tenemos la dirección, la instrucción. Ahora hay que ser obedientes. Escuche, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua, que es Jesucristo, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Qué invitación! ¡Qué invitación más hermosa! ¿Sabe que en el último día de la fiesta, el día séptimo de la fiesta, recordemos que comenzó en el mes séptimo? No es lo mismo el calendario gregoriano que está colgado por ahí o pegado en la heladera o que está colgado, el calendario gregoriano que lo hizo un papa. No es lo mismo al tiempo bíblico que nos habla el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. No es lo mismo. Por eso, esta fiesta que estamos celebrando es en el mes séptimo. Y el mes séptimo, amados hermanos, es un mes muy especial, porque el número 7 es plenitud, significa lo completo, lo eterno, lo espiritual, lo que nos hace bien. En este mes séptimo pueden suceder cosas sobrenaturales en todo aquel que está creyendo, en todo aquel que está obedeciendo a la palabra. La Biblia lo dice, la Biblia no miente. Ese último día séptimo se lo conoce también como el día de la libación del agua. ¿Qué hacían los sacerdotes? Cerca del santuario, del templo, habían estanques, habían muchos estanques, pero el Siloé era el más cercano. El estanque Siloé, que hay varios acontecimientos que sucedieron ahí, estaba más cerca del santuario. Entonces los sacerdotes tenían la responsabilidad, el trabajo de llevar del estanque, buscar el agua y esparcir las aguas por el santuario, por el templo. Entonces eso era el augurio, vamos a llamarlo así, de las lluvias, como que el pueblo está diciendo que necesitaban el agua. Ahí está, lo voy a resumir así. Como que el pueblo necesitaba el agua, la lluvia temprana y tardía. El agua es escasa, no te olvides. Pero aquí apareció en escena el dador.
de la vida y el dador del agua. En el último día, el cierre, cuando los hermanos le decían, no, tenés que ir antes para que te muestre, para que te vean, no. En el momento justo, el tiempo justo, ahí apareció en escena y dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesucristo, Yeshua, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo va a pasar. La gente tenía mucha expectativa. Decía el agua, que venga el agua, que venga. Señor, acuérdate de nosotros. Señor, ten misericordia. El agua para el regadío. No era lo mismo en Israel, que el Señor nos dio la oportunidad de poder conocer lo que es Israel, el desierto de Judea, y el agua es escasa. El agua es muy escasa. No era lo mismo estar en Egipto, que estuvieron 430 años establecidos en Gosén, en Egipto. Abundancia, el río Nilo, claro, estaban a la orilla del río Nilo. Apto el terreno para la agricultura, tenían muchísima agua. No había problema de agua. No tenían necesidad de agua para la agricultura, para la ganadería, pero ahí en Israel, ¿sabe qué? Entre los comentarios que salen, que figuran acerca del pueblo hebreo, dice que, escuche, que a mayor obediencia, que a mayor conexión con las cosas espirituales, el Señor tiene misericordia, el Señor nos bendice, bendice a su pueblo, abre los cielos, viene la lluvia temprana y tardía, riega la tierra, la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es nuestro Dios. ¿Pero cuándo? Cuando somos obedientes. El Hijo, acá lo tenemos, a Jesucristo, el Mesías Yeshua, fue obediente y hasta la muerte. Y a la muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que ha pasado en mi vida. Y estoy seguro que en todos los que estamos aquí reunidos y también en vos que estás ahí siguiendo esta transmisión, de alguna u otra forma, manera, el Señor ha impactado y algo ha surgido en tu corazón que ya no sos lo mismo que antes. Ahora cambiaste la manera de hablar, cambiaste la manera, tendría que ser así, la manera de pensar, la manera de hacer las cosas, la manera de vivir. Que el mundo, los vecinos, los compañeros, la familia, en el vecindario, en todo lugar se dan cuenta claramente que no son la misma persona. El que cree en mí, creer es muy profundo. Si nosotros preguntamos, ¿creen en Dios? Sí, todo el mundo dice, yo creo en Dios, sí. Pero ¿le obedeces a Dios o le crees realmente a Dios? A su palabra, a sus mandamientos. Te moves por las leyes, por las instrucciones del Señor. Es distinto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, escuche, esto dijo del Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice Reina Valera, porque Yeshua, Jesucristo, no había sido aún glorificado. Entonces, hasta ahí nomás lo dejo. ¿Para qué? Para que vamos a seguir compartiendo mañana más y más palabra del Señor. Así que desde este lugar te bendecimos, de esta azúcar. El clima está realmente agradable. Pensé que iba a ser más frío, pero está agradable. Quiero bendecirte, quiero saludar en nombre de todos nuestros hermanos que estamos reunidos aquí, saludarte y bendecir que en este tiempo de celebración de la fiesta de Sukkot, de las enramadas, el Señor pueda
visitar tu casa, que se impregne la atmósfera del Señor, de las cosas espirituales, que haya bienestar. ¿Sabe cuántos matrimonios están a punto del divorcio, de la separación? ¿Cuántas crisis en la economía? ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta desesperación? Bueno, el Señor es el especialista en hacer los cambios. Él cambia las trayectorias de la vida. Claro, claro, no son la excepción. Él lo puede hacer en tu vida. Te bendigo desde aquí, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Y le damos un fuerte aplauso. ¿Qué le parece, mi hermano? Apagamos. Muchísimas gracias. Shalom. Alejo.